Estamos en una serie que hemos titulado Una historia mejor, y en esta serie estamos hablando de las 4 rupturas que encontramos en el relato de Génesis, especialmente en Génesis 3. Si alguien está un poco desubicado, hacemos un breve resumen. En el momento en el que Adán y Eva deciden independizarse de Dios y hacen justamente aquello que Dios les había dicho que no hiciesen, que era tomar del árbol del fruto del bien y del mal, en ese instante el ser humano se rompe, y se rompe en 4 direcciones diferentes, se rompen 4 tipos de relaciones. Se rompe la relación que el ser humano tiene con Dios, la relación que el ser humano tiene consigo mismo, la relación que tiene con la creación y la relación que tiene con los demás, con el prójimo. Hoy vamos a charlar sobre la ruptura con los demás y como podéis ver, para escenificar un poco esto, en vez de enseñar uno de nosotros solos, hemos preferido hacerlo juntos, y no solamente vamos a predicar nosotros juntos, vosotros también vais a predicar un poquito. No tengáis miedo, no vais a pasar aquí a hablar con el micro. Sé que algunos no tenéis miedo, lo estáis deseando, pero nos gustaría empezar con una pregunta en grupo para que podamos asentar la base de la conversación que vamos a tener. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo serían las relaciones entre nosotros si Adán y Eva no hubiesen desobedecido a Dios? Efe, no sé si a ti se te ocurre algo. Bueno, viendo un poquito lo que decía Walt de esto de la revancha o de la venganza o de, bueno, también reacción. Pensaba en la situación típica hogareña, que está el esposo llega un jueves, ya casi por terminar la semana, cansado del trabajo, 6:30 de la tarde, y se sienta en el sillón, prende la tele, hace un picoteo ahí, pensando que va a estar un rato tranquilo antes de pasar lo siguiente. En eso aparece la esposa y le dice: tenemos que comprar la cena porque no tenemos nada, hay que ir al Mercadona, perdón ahí. Y aparte uno de nuestros hijos tiene que entregar algo mañana y quiere comprar ya los materiales para el proyecto, y aparte se rompió la tapa del váter, hay que comprarla o arreglarla. Nada que se parezca a mi hogar, ¿no? Entonces, como esto es antes del pecado, de la caída, el esposo la mira, da vuelta la cabeza y dice: sí, mi amor, estaba justo esperando este momento para que vinieras a decirme todo esto. Así juntos empezamos, nos involucramos a resolver las tareas de nuestra casa. Muy bien, 0 conflictos. Cami. Yo me quiero unir a cosas que habéis dicho, en concreto Irene, Andrea, la vergüenza, ¿no? Yo pensaba, aunque se describe poquito porque acaba de empezar la Biblia, bueno, no empecemos en orden cronológico, pero me refiero a orden de libros, en Génesis, acaba de empezar y no tenemos mucha descripción de cómo era la relación de Adán y Eva, pero sí que creo que podían ser, como estábamos diciendo, tal cual eran, sin vergüenza el uno con el otro. No tenían que aparentar, que es nuestra especialidad ahora mismo, y no tendríamos que luchar por la aceptación del otro. Creo que es profundo, pero... ¿Qué os parece si leemos Génesis 3, el versículo que nos va a ayudar a entender esto y nuestro punto de partida hoy? Lo leo yo, si os parece. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En estas 4 líneas acabamos de leer el momento en el que se rompen nuestras relaciones entre nosotros, el momento en el que dejamos de vivir en el shalom que hablamos en la primera sesión, la unión armoniosa que había, y empieza a aparecer cosas muy feas como la acusación mutua y algo que ahora mismo nos ha caracterizado durante todos estos siglos, la opresión que ejercemos los unos sobre los otros. Y la Biblia, a partir de este momento, no esconde esta ruptura. Os diría que es exactamente al revés. Expone esta ruptura. Está la historia de Adán y Eva, pero tenemos justo después a Caín y Abel, tenemos a Esaú y Jacob, tenemos a José y sus hermanos, tenemos los problemas familiares y políticos del rey David, tenemos el libro de Jueces, que es
representa esta lucha por antonomasia, y vemos una opresión de unos a otros, ya sea por raza, por género, por estrato social, por un montón de diferencias que nosotros mismos nos inventamos. Y todas estas batallas que vemos en las Escrituras funcionan como un reflejo de nuestra realidad y del tipo de relaciones que nosotros tenemos por defecto. Ya venimos con eso instalado. Pero a la vez, las Escrituras tienen un montón de historias que nos muestran el lado opuesto. El amor total, absoluto, la solidaridad, la amistad profunda. Y en las Escrituras se combinan las luces y las sombras de nuestras relaciones, al igual que en nuestra propia vida. Yo sé que estamos rotos, y esto es lo que estamos diciendo en estos días una y otra vez, pero eso no quiere decir que somos malos o buenos en cada momento de nuestra vida. Es mucho más difícil y hay muchos más grises que esto. Y vivimos en una tensión. La tensión es la siguiente. Por un lado, sabemos que necesitamos a los demás. Por otro lado, no queremos que los demás nos hieran. Y no sabemos muy bien cómo enfrentar este tipo de relaciones. Sabemos que debemos estar unidos, pero también que hemos perdido la confianza. Vivimos entre ser amados y evitar ser dañados. Necesitamos mostrarnos como somos con alguien, pero a la vez no queremos que los demás nos vean desnudos. Y es importante que reflexionemos acerca de por qué nos pasa esto. A ver si lo podemos entender un poquito más juntos. Desde el punto de vista de la Biblia, lo que ocurre en el momento en que el hombre y la mujer pecan es que se daña, se distorsiona, se rompe también esa imagen de Dios en nosotros. Hay un concepto antiguo desde la Edad Media que se estudia mucho, por eso está en latín, es la imago Deo, significa la imagen de Dios. Cuando Dios nos crea, en el Génesis, Él nos crea a su imagen y semejanza. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa imagen suya no implica necesariamente que tenemos su imagen física, sino que Él más bien nos otorga, nos imprime, nos sella. Fíjense, imprimir y sellar también dan ideas de imagen, ¿sí? Pone en nosotros ese honor y dignidad. Nos hace claramente diferentes al resto de la creación. No somos como los animales. Él pone en nosotros parte de su carácter, el razonamiento, la capacidad de amar, la creatividad, la voluntad y la capacidad de relacionarnos también unos con otros. El tema es, de nuevo, a partir de ese momento, cuando en Adán y Eva se produce esa ruptura, dejan de ser conscientes de esa imagen de Dios, la imagen que había impreso en ellos. No es que desaparece totalmente, sino que se distorsiona, la dejan de ver como debería haber sido. Y también nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos distorsionada esa imagen y ya no nos vemos tan dignos o con tanto honor o con esas cualidades que Dios nos dio tal cual Él pensó que tenían que ser, y ahí es donde buscamos taparnos con hojas. Y este tapar con hojas es metafórico en nuestro caso. Nosotros tenemos nuestras propias maneras de cubrirnos y de relacionarnos con los demás sin ser heridos o sin ser realmente conocidos. Y como cada uno de nosotros tiene sus trucos propios para eso, nos gustaría hacer una pequeña recopilación de cuáles son esos métodos que nosotros tenemos para poder detectarlos un poquito mejor. Sí, me he encargado yo. Los vamos a llamar comportamientos hojas de higuera, ¿vale? Para que sea visual. ¿Cómo nos tapamos, no? Pues creo que en muchos momentos los tapamos con autosuficiencia, que es algo muy bueno, ¿no? en la sociedad, pero seamos sinceros. ¿Cuántas veces hemos intentado ser autosuficientes, más que por un reto personal, para que no nos dejen tirados? Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Por otro lado, algo un poquito más agresivo, pero que también lo hemos vivido, la venganza, ¿no? Cuando han dañado nuestra dignidad, muchas veces por nuestros propios medios hemos intentado recuperarla. El que yo creo que es el más frecuente probablemente sea la superficialidad. Hemos bajado en la mayoría de nuestras relaciones el nivel de confianza al mínimo posible para no hacernos vulnerables y también para no conocer al otro, porque todos sabemos que conociendo a la otra persona hay una mayor posibilidad de crear desacuerdos, ¿no? Y eso nos duele. Mi preferida creo que es la indiferencia y es
creo que os sentiréis identificados conmigo, que nos ponemos una armadura de como 2 palmos de cada lado y pensamos que como no podemos hacer que la otra persona no nos hiera o no quiera hacernos daño, pues lo que hacemos es que todo nos dé igual. Haz tú lo que quieras, que a mí no me importa. Y al final todo nos lleva al aislamiento, ¿no? Creo que todos estos puntos, al fin y al cabo, lo que hacen es que acabemos aislados y nos sintamos lejos de los demás. Estos métodos / hojas de higuera para protegernos no son solamente fruto de que hemos distorsionado nuestra imagen de Dios, la imagen de Dios en nosotros, sino que además lo que hacen es que nos olvidemos de la imagen de Dios en el prójimo. Ya no solamente nos distorsionamos nosotros, sino que distorsionamos a los demás. Y en ese momento nosotros empezamos a creernos jueces. Otra manera de decirlo, más agresiva, es empezamos a creernos dioses. Y nosotros somos aquellos que decimos si lo que hacen los demás está bien o está mal. Y aquí entra en juego algo muy importante y para lo que vamos a tener que desarrollar un poquito de autoexamen, que es el orgullo. Yo sé que pensamos que el orgullo no va con nosotros. Nadie piensa que el orgullo va con él. O sea, porque todos conocemos a una persona súper orgullosa. Y entonces, como nosotros no somos como esa persona, entonces nosotros no somos orgullosos. Pero en realidad el orgullo es mucho más sutil. Y nosotros utilizamos el orgullo para protegernos, para intentar que esa ruptura con los demás no nos duela, pero lo que acaba pasando es que esa brecha con los demás se hace más grande cuando el orgullo entra en juego y debilita nuestras relaciones. Para los que hemos pensado que no somos orgullosos, a ver si os suenan estas frases, ¿vale? Que creo que son representativas. ¿Cuántos hemos dicho, a mí no me importa lo que la gente piensa de mí? ¿No? Además, creo que solemos ser los que nos importa mucho lo que la gente piense de nosotros, los que decimos eso. O, a mí no me han invitado, pero total, yo tampoco quería ir, ¿no? Esa Mentira. nos ha pasado a todos. O yo solo puedo, o no voy a mendigar la atención de nadie, o todo lo que he hecho por esa persona o por esa comunidad y así me lo pagan. O, atención, esto no sabemos si es un versículo, porque tengo mis dudas. Piensa mal y acertarás. Todo eso lo hemos dicho, ¿no? Hablando de versículos, hay uno que solemos utilizar para estos casos, que es maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Jeremías. Entonces, con ese versículo nos protegemos de cualquier tipo de interacción con los demás. Yo sé que estas frases son clichés y son frases que decimos muy rápidamente, pero van acompañadas de creencias. Estas frases representan una manera de vivir y estas creencias impiden que nosotros vivamos relaciones restauradas. Son mentiras que nos hacen creer que vamos a aliviar de una vez por todas la tensión en las relaciones, pero no resuelven el problema, lo van a incrementar o, en el mejor de los casos, van a anestesiar durante un tiempo el problema. Hasta acá estamos viendo cómo nosotros reaccionamos o tratamos de aliviar esa tensión que hay, pero vamos a ver ahora, si les parece, qué es lo que Jesús piensa de nuestras relaciones, cuánto le importan a Él nuestras relaciones. Nuestra manera de relacionarnos con los demás está moldeada por la importancia o el valor que nosotros damos a esas relaciones. A ver si se entiende un poquito mejor así. Tendemos a priorizar aquellas que son más cómodas o beneficiosas o significativas según mi gusto, según mi criterio. Sin embargo, volviendo a la mirada bíblica, las relaciones no son opcionales ni dependen de nuestras preferencias, aunque puede sonar un poquito duro o desafiante o incluso incómodo, pero Jesús nos viene a incomodar justamente para mostrarnos la mejor manera de vivir y Dios nos enseña a vivir en comunidad. Esa es la mejor manera. Y el verdadero valor de nuestras relaciones no lo ponemos nosotros, lo pone Jesús. A través de su vida y su enseñanza, Él nos muestra que el amor, la reconciliación y la unidad no son negociables y que son justamente los pilares del reino de Dios. Esto lo vemos clarito en un versículo que revisamos juntos en el Groups de esta semana. Aquellos que pudieron participar, el pasaje de Colosenses, vamos a ir específicamente al 1, 19 y 20, pensando en esto, en cuánto le importan a Dios la unidad y la reconciliación en nuestras relaciones. Dice el pasaje: Dios
reconcilió todas las cosas consigo mismo por medio de Cristo, haciendo la paz por su sangre derramada en la cruz. Dice que Jesús derramó su sangre para reconciliar consigo mismo todas las cosas. Y eso incluye a todas las personas. Jesús no es selectivo en sus relaciones. Hay otro pasaje que nos va a ayudar a entender esto, Efesios 2, desde el versículo 14. Dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esto quiere decir que la vida de Cristo, cuando nosotros dejamos que Cristo viva a través de nosotros, nos vamos a dar cuenta de que el Señor no nos va a dejar vivir aislados o que no se va a conformar con que nos toleremos los unos a los otros. Jesús ha pagado con su vida para restaurar nuestras relaciones, no para poner una tirita, sino para sanar esas relaciones. Y nosotros nos permitimos el lujo de pensar que las relaciones dependen de nuestra preferencia o de nuestro carácter o de nuestra personalidad. No estoy diciendo con esto que todos tenemos que ser extrovertidos, no estoy diciendo que tenemos que ser amigos de todo el mundo, sino que Jesús ha pagado un precio para que podamos tener relaciones saludables, no dependiendo de lo que yo piense de esa persona o de las relaciones, sino de lo que Él piensa. Antes, en la primera reunión me venía un ejemplo que escuché hace un montón de años a José Víctor, hablando sobre el anillo que los casados llevamos. Para nosotros este anillo tiene mucho valor por lo que significa para nosotros. Este anillo es el símbolo de algo, de una vida, de una decisión, de un pacto, de un camino con una persona. Pero si yo dejo este anillo en la mesa o si se lo doy a otra persona, quizá esa persona no sienta lo mismo que yo siento por este anillo. Porque para él este anillo no es símbolo de nada. Es un anillo más. Sin embargo, este anillo tiene un valor propio. El oro tiene un valor propio. Creo que no es de oro, pero bueno. El oro tiene un valor propio. Y nosotros lo que hacemos es pensar que el valor de las relaciones está en lo que yo pienso de la relación. Pero lo que el Señor y la Biblia y el Evangelio nos enseña es que el valor de las personas está por el valor que el Señor les ha dado a esas personas. Cada uno de nosotros tiene un valor intrínseco porque el Señor ha querido plasmarlo en nosotros. Y eso es lo que el Evangelio nos anima a recuperar. Es las relaciones basándonos en lo que Él piensa de las relaciones, no lo que nosotros pensamos. A mí me alucina bastante pensar que para Jesús sea tan importante esto y me pregunto por qué. Y como yo no os lo voy a poder explicar, os voy a decir cómo lo he entendido, ¿vale? Y ha sido leyendo una frase de Dallas Willard, un fragmento de su libro Renueva tu corazón, que voy a leer. Nuestros vínculos para con los demás no pueden separarse de la relación que compartimos con Él, ni nuestra relación con Él de nuestros vínculos con los demás. Nuestras relaciones con los demás no pueden ser correctas si no vemos a estos otros en su relación con Dios. Mediante los demás, Él se acerca a nosotros y únicamente encontramos realmente a los demás cuando les vemos en Él. Y creo que este es el kit de la cuestión. Lo único que está en juego no es nuestra relación con los demás, porque vamos a ser sinceros, en muchas épocas de nuestra vida, si lo que está en juego es solo nuestra relación con los demás, decimos, ¿dónde hay que firmar? que a mí no me importa. Sí. Pero voy a volver a leer la última parte. Mediante los demás, Él se acerca a nosotros y únicamente encontramos realmente a los demás cuando les vemos en Él. Es decir, no podemos desarrollar nuestra relación con Dios sin nuestra relación con los demás. Están ligadas, no podemos tener una sin la otra y creo que esto es realmente lo importante. Sí, si nos paramos a pensarlo y somos honestos, nos daremos cuenta que en los momentos de nuestra vida en los que hemos tenido problemas con gente, pero esos problemas que te hacen sentir ira o rabia o impotencia o rencor, esas épocas, si las traes a tu mente, te darás cuenta que durante ese tiempo tu relación con el Señor no era la mejor. Normalmente van de la mano esas dos cosas. Es más, hay un pasaje bastante crudo en Primera de Juan 4:20 que dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, si el orgullo es lo que nos impide vivir esas relaciones restauradas por las que el Señor ha pagado, ¿qué podemos hacer para unirnos a eso que está haciendo Dios? ¿Qué podemos hacer para vivir esas relaciones restauradas entre nosotros? La propuesta del Evangelio es muy clara, es muy bonita y es muy dolorosa. Es una virtud que nos encanta ver en los demás, nos apasiona, pero nos cuesta mucho cultivar a nosotros mismos. Y es la humildad. La humildad nos parece indispensable para el otro, siempre. Es más, nos sorprende muchísimo la humildad cuando ves un famoso por la calle y te saluda y dices, ¡buah, tío, qué humilde! me ha saludado, ¿no? Nos gusta mucho ver la humildad en los demás, pero cuesta mucho trabajarla en uno mismo. Y vamos a ver dos pasajes ahora. Uno es Filipenses 2 y el otro es Juan 13. En Filipenses 2 vamos a ver la propuesta teológica y cósmica de la humildad y cómo la humildad nos afecta. Y en Juan 13 vamos a ver la propuesta práctica, es decir, cómo se lleva a la práctica la humildad que nos está proponiendo el Evangelio. Y si os parece, si tenéis Biblia, podemos buscar Filipenses 2 y vamos a leer desde el versículo 1. Vamos allá. Por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acá queremos ver esta primera parte, que es cómo esta humildad de Jesús nos transforma a nosotros. Y volvamos a versículo 6 por un momento. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. ¿Por qué Jesús, siendo Dios poderoso, majestuoso, el más digno de todos, aquel para quien la creación fue diseñada, como veíamos la semana pasada, Efra nos decía, toda la creación fue por Jesús y para Jesús? ¿Por qué este Dios no estimó toda esa dignidad como algo a qué aferrarse? La respuesta es simple, porque no le importa su dignidad. A Jesús no le importa. A Jesús no le importó su dignidad cuando tocó a un leproso, o cuando tocó a un muerto para resucitarlo, o cuando se dejó tocar por una mujer que tenía una enfermedad hemorrágica de hacía años y resaltó esa actitud de la mujer frente a toda la multitud. A él no le importó, a él le importó la mujer. O al elegir un grupo de aprendices con un currículum al menos cuestionable, muchos de ellos pescadores, toscos, incultos, el cobrador más odiado del pueblo, uno que era guerrillero, el otro que amaba el dinero, o mismo incluso mujeres que había en su grupo de discípulos ampliado, que iban con él y lo apoyaban en el ministerio. Ningún rabino de esa época hubiera elegido un grupo así seguramente. O pensemos cuando Jesús, que es experto en imprimir imágenes en nosotros, les imprime en su mente y en su corazón la imagen más memorable para que ellos puedan empezar a entender de qué va esto de sanar las relaciones. En Juan 13, como adelantaba Andrés, antes de participar de la última cena, él se quita su manto, se ata la toalla a la cintura, se agacha al nivel del piso y empieza uno a uno a lavarle los pies a sus discípulos. Una actividad que era relegada para la servidumbre, que en esa época era una de las clases sociales menos dignas, para decirlo de alguna forma. En esta primera parte
Ece nos ha explicado qué ha hecho Jesús, ¿no? por nosotros en estos dos fragmentos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la siguiente parte? Me ha gustado mucho que has hecho énfasis en que Jesús no se aferró a su dignidad, sino que se hizo hombre por nosotros. Tampoco se aferró a su manto de maestro, sino que se lo quitó y nos lavó los pies. Él puso su imagen en nosotros, dándonos un regalo tremendamente caro que no podríamos haber adquirido por nosotros mismos y un regalo que nadie nos puede quitar. ¿Para qué? Él nos aferró, ¿para que nos aferremos nosotros a esa imagen? No. De hecho, nos dice exactamente qué quiere que hagamos. Voy a leer otra vez Filipenses 2, el versículo 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto Filipenses, y en Juan 13, como estamos diciendo, hace una ilustración de exactamente lo que quiere que hagamos. Manifiesta esa entrega lavándonos los pies y animándonos a servirnos los unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. La humildad de Jesús nos afecta de diferentes maneras. Como decía Ece, primero nos transforma a nosotros. Cami decía que transforma nuestras relaciones, nos da un mandato de humildad los unos con los otros. Pero también tiene un impacto en el mundo. Es algo, la humildad de Dios transforma el mundo. Filipenses 2 dice que por la humildad que Jesús mostró, después pues, se dobló toda rodilla y toda lengua confesará. Es algo que se acaba haciendo visible para los demás. El versículo 14, un poco más adelante en Filipenses 2, dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. Cuando actuamos como Él, con humildad, sin quejas ni contiendas, el pasaje dice que nos convertimos en luminares, nos convertimos en luz para los demás. En Juan 13 lo dice de otra manera, después de haberle lavado los pies a los discípulos, un poco después, en el versículo 35 dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Nuestra humildad mutua, nuestro perdón, nuestro amor no pasa desapercibido para el mundo. Yo sé que la tentación de la iglesia es, para cambiar el mundo, intentar tener mejores cultos, mejores canciones, mejores proyectos, impactar, esta palabra bendita, impactar desde los medios de comunicación. Sin embargo, lo que nos está diciendo el Evangelio es que lo que tiene ese impacto real en la vida es la humildad. Es cuando la gente ve cómo nos tratamos los unos a los otros. Eso es lo que tiene la capacidad de empezar a sanar la brecha y la ruptura que hay entre los seres humanos. Vamos a hacer ahora dos preguntas. La primera es para que la compartáis y podáis hablar juntos. Y luego la segunda va a ser personal. La primera pregunta es: ¿qué pasos prácticos puedes tomar personalmente para sanar y fortalecer tus relaciones con humildad? ¿Cuáles son esos pasos que puedes dar? Ahora, os pido que penséis de verdad en cosas prácticas, en ejemplos cotidianos. La única respuesta incorrecta es siendo humilde. Esa no es una respuesta. O sea, ¿cómo vas a ser humilde? Siendo humilde no sirve. O sea, piensa en cuáles son esos gestos que van a mostrar la humildad que Jesús ha mostrado con nosotros para poder compartirla con los demás. Y son cosas a veces muy sutiles. Esta mañana hablaba con Ece y Cami que yo tengo un gesto muy feo con Bonnie cuando Bonnie me dice algo que tengo que hacer o me recuerda un compromiso que tenemos o simplemente algo que no me apetece escuchar en ese momento. Una de mis reacciones más habituales es suspirar. Es una de mis... por defecto. Claro, es muy sutil porque ella me puede decir: ¿por qué suspiras? Y yo le puedo decir: ¿me vas a prohibir respirar ahora? O, ¿sabes? O sea, yo tengo mis excusitas. Pero realmente ese suspiro quiere decir: no quiero escuchar, o no quiero hacerlo, o hazlo tú. O sea, puede significar un montón de cosas.
Y todos tenemos pequeños suspiros, tenemos pequeños gestos en nuestra vida y en nuestra relación con los demás que muestran orgullo, y a nosotros nos parece que simplemente son casualidad, pero en realidad son fruto de nuestro orgullo. Vamos a terminar con una pregunta personal para que podamos tener un momento de silencio. ¿A qué persona debes mostrarle humildad? De todas las personas que conoces, ¿cuál es esa persona a la que necesitas desde hoy mostrarle la humildad que Jesús te mostró a ti? Y aprovechamos este minuto para meditar en esto y orar por esta persona.